Muy buenos días, tardes o noches a todos nuestros oyentes de BDD Podcast. Hoy en un nuevo viernes de desmitificación y como siempre dándoles las gracias por pasar estos minutos con nosotros, escuchándonos hablar, hablando de diferentes hechos, educación, chisme, toda vaina que hablamos por aquí. Y con eso dándole la bienvenida y un saludo gigante a mi amigazo el alma, Joao. ¿Cómo me le va? ¿Qué más, amigazo del alma? Contento de estar aquí grabando un nuevo capítulo, de estar nuevamente saludando a nuestra audiencia que poco a poco va creciendo. Un abrazo enorme, se les quiere con el alma. Y sí, Mario, aquí listos para iniciar con un nuevo tema el día de hoy. Sí, sí, hoy vamos a hablar de algo que a mí, bueno, como muchos de ustedes saben, yo no vivo en Colombia hace un tiempo, vivo en Canadá, y una de las preguntas que siempre me hacen, y me parece muy particular, es si el latino y el hispano es lo mismo, y por qué se dice latino si nosotros no hablamos latín, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a resolver ese misterio, vamos a hablar un poquito del origen del idioma, por qué latino, por qué español, o de dónde viene todo esto. Así que ¿De dónde quédense viene el por aquí con español? nosotros. Sí, Vamos a sí. mirar un poco de dónde viene nuestro idioma y a resolver, aparte de esa duda que usted plantea, también una duda que es eterna, que es una discusión que existe sobre todo con la gente de más edad acerca de si nuestro idioma se debe llamar español o castellano. Bueno, resulta que es muy interesante rastrear los idiomas hacia atrás. Un idioma Ujú. nuevo se forma cuando una población por alguna razón se separa. ¿Cierto? Una parte de una población se va a buscar nuevos caminos y allá en el sitio donde se logra asentar, ve cosas nuevas, de una naturaleza distinta, un entorno distinto, y se empiezan a crear nuevos conceptos y nuevas palabras, y con el tiempo termina formándose un nuevo idioma. Así es Exacto. como se forman los idiomas. Pero lo interesante es que si uno empieza a rastrear los idiomas hacia atrás, empieza a encontrar esos orígenes, esos puntos comunes. Y eso es súper chévere. En el caso de nosotros acá, como fuimos colonizados, pues tenemos que irnos a buscar nuestro origen en Europa. Pero es curioso como, por ejemplo, eh, nosotros nos podemos entender perfectamente con un brasilero hablando despacio. Ellos nos entienden y nosotros los entendemos. A mí me Porque parece que, yo no sé, eso es una opinión única y exclusivamente mía, pero a mí me parece que ellos nos entienden mejor a nosotros que nosotros a ellos. O probablemente sea, sí. yo, por experiencia y por lo que he escuchado, el portugués, bueno, el brasilero, más que el portugués, cuando le hablan en español despacio, sí agarran la mayoría del mensaje, pero al contrario, es más difícil para nosotros entender lo que ellos están diciendo. Hay que poner, Sí, no estoy de sé, más acuerdo. esfuerzo, más tiempo. Me ha pasado igual. Me ha pasado igual. Es verdad. Pero si empezamos a rastrear y a entender por qué hablamos tan parecido, tenemos que primero irnos a Europa y ver que España, que fue el país que nos conquistó a nosotros, y Portugal, que fue el que conquistó a Brasil, pues son limítrofes, ¿cierto? Exacto. Ellos tienen en común una lengua, que es el latín. Ujú. Lo mismo pasa con, por ejemplo, aquí en Sudamérica también hablan francés, por ejemplo, en la Guayana Francesa o en Haití. También ellos, habría que rastrear el origen hacia Europa y llegar al francés, que también, al igual que el español o que el portugués, también se deriva del latín. Esas Que son lo lenguas, que conocemos lenguas romances, ¿no? romances porque venían de Roma. De Roma. Entonces, No esa, porque sea esa, romántico. no, porque eran lenguas que venían de Roma. Entonces, porque en Roma pues hablaban, el idioma oficial era el latín, cuando ellos conquistaron toda la parte del mar Mediterráneo. Pero todavía uno puede rastrear ese latín lo puede rastrear más atrás. Resulta Ajá. que en Europa predominan tres grupos de lenguas, ¿cierto? Las romances, que son las que acabamos de decir, que son, por ejemplo, el francés, el italiano, español o el portugués, que se Sabe que el derivan del romano latín. también, no sabe que el romano también es, bueno, está en la El, palabra, ¿no? De Rumania. sí. mm, También es una bueno, lengua romance. el rumano también, correcto, muy bien. El rumano también es una Rumano lengua también es romance. un, Están las lenguas germánicas,
que son, por ejemplo, el inglés, el alemán, el neerlandés, em, están las lenguas eslavas, esos son los 3 grupos, ¿no? Las romances, las germánicas y las eslavas. Las eslavas son, por ejemplo, el ruso, el polaco, el croata, ¿cierto? Esos idiomas. Esa familia, la que agrupa esas 3 grupos de lenguas, se llama las lenguas indoeuropeas. Ahí hay otro poco de lenguas en las indoeuropeas. Y esas indoeuropeas son lenguas que si uno empieza a rastrearlas hacia atrás, llega hacia una región que probablemente existió hacia el 4000 antes de Cristo, okey, es o sea, decir, 6000 años. hace más o menos unos 6000 años, que sería la región, digamos, se le llama, los historiadores le llaman Indoeuropa. Y el, y el idioma que se habría hablado en esa región sería el protoindoeuropeo, que fue el que dio el origen, empezó a expandirse y dio origen a todas esas lenguas, ¿cierto? A las eslavas, las germánicas, las romances y otro poco. Que es como el punto Exacto, de el cero, el punto de allá parten todas estas lenguas. donde se Y se vive dice todo. que ahí, se dice que en esa región habitaba la raza aria. ¿Se ha escuchado hablar de la Ujú. raza aria? Está muy, muy ligado al En la nazismo. película, en películas con cárcel y tatuajes, sí. Sí, porque los nazis se proclamaban como descendientes de la raza aria, ¿cierto? Entonces, es muy interesante cómo usted puede rastrear el origen, eso es lo que hacen los lingüistas, rastrear el origen de las lenguas. Sí. Entonces, viendo a nuestro contexto, allá en el año 3000 antes de Cristo, en la península ibérica, que es donde nace el español, no se hablaba español. Allá habían otro poco de pueblos, ¿cierto? Entre los cuales, por ejemplo, Habían destacan los muchas lenguas, celtas. ¿no? Muy diferentes. O sea, Exacto, sí, no era que toda la región hablara una sola lengua y después se reemplazó. Había muchos sectores y diferentes pueblos que hablaban cada uno una lengua diferente. exacto. Estaban los celtas, Ajá. estaban los tartasios, habían fenicios también, habían griegos por ahí, y en todos lados hablaban, digamos, idiomas distintos. Oiga, la historia de los fenicios después, bueno, eso es un poquito de las ramas. Esa es una historia súper interesante, ¿no? Y los Sí, fenicios realmente no tenían como un pueblo, pero dicen, fue uno de los imperios más grandes sin nunca haber sido un imperio, porque estaban por todo lado. por todo lado. Eran los comerciantes prácticamente de todo, de esa época de Europa. Pero bueno, Ujú. eso será para otro día. Bueno, no, y también la historia de los gitanos también es interesante, Uy, eh, la historia de los y, gitanos puede, es y, puede, buenísima. y puede estar relacionado, sí. Vamos anotando para otros programas. Entonces resulta que más o menos hacia entre el siglo III y el siglo I antes de Cristo, el Imperio Romano se expandió por toda Europa, conquistó muchos territorios y todos esos territorios del mar Mediterráneo los conquistó y les impuso el latín Ajá, como lengua. como lengua Pero oficial. es difícil imponer un idioma sobre todo a la gente del pueblo. O sea, puede ser que usted pronto a la gente más pudiente, como esa gente es la que tiene contacto con los dignatarios y todo allá del imperio, pues de pronto es fácil que ellos aprendan el nuevo idioma a Sí, estamos rajatabla hablando de y una época donde el acceso a educación era mínimo, ¿no? Entonces ujú, era el latín obligado, creo que era que lo traían los soldados, pero eso se revolvía con todo lo que encontraban ahí, porque realmente no es que la mayoría del pueblo tuviera acceso a escuela de latín. exacto, sí. Entonces empieza a hablarse un latín vulgar, un latín que habla la gente del pueblo y que se empieza a mezclar con los idiomas que ya ellos hablaban. Y es ahí cuando aparecen las lenguas romances, que es cuando esos dialectos se mezclan con el latín y se forma el francés, el italiano, el portugués y por allá en un reino que existía en la península ibérica se forma el castellano, Castellano, no el español, el castellano es el que se castellano, forma. en el reino de Castilla. Allá se Ujú. da lugar al castellano, que Castilla, si no estoy mal, viene de que era una tierra de castillos.
Por eso Ajá. empezó como un condado, luego como un reino, luego como una corona, ¿cierto? Eh, Empezó como un corregimiento, municipio. y fue creciendo, y fue creciendo, y fue a llegar, y llegó a ser supremamente importante. Pero resulta que esa península ibérica sufrió muchas invasiones, así como por ejemplo nosotros vivimos acá en América invasiones europeas. Allá los europeos, mucho antes también, ellos antes de venir a invadir acá, ellos allá también sufrieron invasiones. En el caso, por ejemplo, de la península ibérica, ellos fueron invadidos por los germánicos, más o menos hacia ya el 409 después de Cristo. Y entonces el castellano recibió una influencia germánica. De ahí vienen palabras como guerra, como yelmo, Ajá. ¿cierto? Empieza ese idioma a crecer, a crecer. Resulta que después esos germánicos fueron desplazados por los árabes. Los musulmanes. Ajá. Ellos sacaron de ahí a los germanos y se quedaron como por 700 años ellos invadiendo la península ibérica. De ahí viene el dicho que si hay moros en la costa, ¿no? Exacto, sí, Y los moros eran los los árabes. musulmanes que Ujú, llegaban, ajá, que llegaban a España. exacto, correcto. Eh, como estuvieron ahí como 700 años, ellos aportaron una cantidad de vocablos nuevos, como por ejemplo almohada. La palabra almohada Sí, viene de los es árabes. árabe. La palabra aceite, la palabra ajedrez. Bueno, una cantidad. Azúcar, alcalde. Sí, bueno, eso no sabía. Una cantidad de palabras. Más o menos 4.000 palabras aportaron Ajá. los árabes al castellano. Y antes de que ellos empezaran a liberarse, ya se hablaba de ese idioma, se le nombraba castellano. Hacia el siglo XIII, Alfonso X lo llamó castellano medieval, el idioma que se hablaba en el reino de Castilla. Después de que sacaron a los Eso fue musulmanes. un poquito Oh, después, okey, okey, eso fue antes en, en de la sacada. 1492, fue Ajá. cuando los famosos reyes católicos, que fueron Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, unen fuerzas para sacar a los árabes definitivamente de la península ibérica. Y lo logran O sea, sacar hacia... el mismo año que llega Cristóbal Colón a América, Me pareció eso me 1492. pareció curiosísimo, eso me pareció ¿Es cierto? curiosísimo. El mismo año, claro, porque acuérdese que el viaje de Colón fue patrocinado por los reyes católicos. Sí, él era portugués, pero fue patrocinado por los reyes de Ujú, España. Ujú. exacto, por los reyes católicos, que fueron ellos mismos, Isabel I de Ajá. Castillo y Fernando II de Aragón. Claro, pero esa gente hizo de todo, ¿no? Sí, usted también lo notó, sin que nos hubiéramos Sí, sí. hablado, sí. Exacto. Y resulta que finalmente entonces ellos sacan a los árabes de ahí, y lo hacen precisamente los del Reino de Castilla. Y ellos empiezan esa expansión para reconquistar la península ibérica. Y cuando lo logran, entonces los reyes católicos instauran el castellano como la lengua oficial de esos territorios que en el resto de Europa eran llamados Hispania. Por ejemplo, no sé si se acuerda de la película Gladiador, la que es con Russell Crowe, Sí, 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 que sí. ellos hablan de que él era español, Ajá. que Maximus era español, porque venía Sí, de sí, la sí, sí, península, sí. de esa zona Ibérica. que llamaban Hispania. Okey. Entonces, había esa dualidad, o sea, ellos se llamaban, o sea, el país España como tal pasaría a llamarse unos años después. En ese momento estaban en esa transición, o sea, ocurrió un siglo que se llamó el siglo de oro, donde hubo una cantidad de transiciones. Entonces ahí fue cuando lentamente, como una especie de evolución, empezó a cambiar el nombre de los distintos reinos que conformaban ahí la península ibérica, y empezó a llamarse eso lentamente España, porque el resto de Europa lo llamaba España. Y en esa transición, pues el idioma pasó a llamarse también castellano a español. Es muy difícil decir exactamente cuándo, pero pasó eso, a una manera de evolución. Pero hubo un momento en donde cambian el nombre del castellano, le dicen español, ¿cómo Áurico, era? áurico, Áurico, ese. Yo durante creo ese que es siglo donde de oro, empieza a hacer ese cambio, ajá, ese durante ese cambio siglo de entre los oro. 2. Y durante ese Que siglo de oro también, pero ahí también hay que aclarar, español o el castellano como tal no es la única lengua
hoy en día en España no es la única lengua, todavía tenemos el gallego, tenemos el catalán. Entonces, Sí, aunque sí fue, el ajá, euskera también. exacto, el euskera, que aunque se declaró oficial, no es, aún hoy en día no es la única lengua en el país de España. Y todavía hay un montón de peleas y discusiones y Sí, agarrones por conservar esa independencia y ese valor cultural que tienen otras lenguas. por eso en España prefieren decirle castellano. Para Ellos evitar dicen, esa pelea. porque ellos dicen, no, porque ellos dicen en España hay más lenguas oficiales. Sí, sí, O sea, sí. no podemos decir que el castellano es el español, porque el catalán también es español, porque el Ajá. gallego también es español, ¿cierto? Sí, allá sí existe esa diferencia. Pero para el resto del mundo es el español. Entonces es más práctico llamarlo el español. Para el resto Ajá. del mundo se conoce el idioma como el español. La RAE los declaró sinónimos. Para la Real Academia Española, español y Lo mismo. castellano son sinónimos. Entonces realmente no hay diferencia entre usar uno y se puede usar cualquiera de los dos y es correcto usar cualquiera de los Exacto. dos. Solo que si está en España digas castellano para evitarse problemas. Sí, Sí, para no inclusive, ofender a nadie. pues, inclusive también aquí, aquí suele haber, sobre todo en las personas de más edad, cierta controversia al respecto porque dicen que llamarlo español es reconocer la hegemonía de España. Entonces es mejor llamarlo castellano porque se hace alusión a un reino donde se formó el idioma cuando ni siquiera existía España. O sea, es decir, no queremos reconocer que el español es de España, pero es que lo es. Sí, no, yo Sí, siempre le he dicho español toda la vida. Y siempre mi sí, papá me sí. corrige, me dice, no, diga castellano porque lo correcto es decir castellano. Y yo, Lo mismo que decir, no, me... es que no queremos decirle inglés porque reconocemos que es de Inglaterra. Bueno, pero es que Sí, no. Pero la razón de la diferencia de los nombres es esa, castellano, porque es que el idioma el idioma fue originó donde antes empezó. de que existiera España, Ujú. antes de que Exacto. existiera España, en el reino de Castilla. Pero el resto Ajá. de Europa llamaba a esa zona Hispania. Entonces, por eso también el idioma que hablaban allá se le llamaba el español. Y en el siglo de oro se dio esa transición a que Ese cambio. los territorios pasaron a llamarse España y el idioma pasó a llamarse español. Y durante ese siglo de Ajá. oro hubo otro aporte, porque es que ahí hubo un gran intercambio con las otras lenguas romances, y en ese siglo de oro hubo un gran aporte de Italia. Hay palabras como soneto, soneto, por ejemplo, o verso, vienen del italiano. Del italiano. Ujú. Y ahora, ¿por qué digamos, en América no hablamos el castellano o el español y no terminamos hablando de pronto catalán o gallego? Si venían del mismo lugar. Y ahí viene la otra cosa que yo decía que también íbamos menos mal que usted me acordó, Ya me acordé. porque ven ahí, ¿por qué pronunciamos nosotros la Z como una S? Ajá. Y en España sí pronuncian la S como Para la nosotros Z y la la S C, la distintas. S y la Z casi que no tiene diferencia. Aparte de escrito, cuando escribimos sí obviamente tiene diferencia, pero hablado realmente la diferencia no es Ujú. grande. Pues resulta que es que los conquistadores salían de la región de Andalucía. O sea, de allá salió, si bien recuerdo mis clases del colegio, Cristóbal Colón partió del puerto de Palos de Moguer, que quedaba en la región de Andalucía. Y en Andalucía, curiosamente, sí pronuncian la Z como la pronunciamos nosotros. Exacto. Allá sí no hacen Sea, esa la mayoría diferenciación. de los marineros que venían en los botes venían de esa región, ¿no? De Andalucía. Andalucía, y ellos pronunciaban igual que nosotros la S. Entonces, por eso es que nosotros decimos, por ejemplo, cerveza y no cerveza. No, cerveza. Ujú. Porque la Decimos Z la pronuncian Barcelona. como, la Z la pronuncian como en inglés la TH, el fonema TH, que es colocando la lengua haciendo los dientes así, Ajá. así. A ti. Ujú. Exacto. Exacto. Y por Es eso como, entonces como es, todos esos pequeños cambios, cómo influyen, ¿no? O sea, donde hubieran salido de otro puerto, estaríamos nosotros hablando totalmente diferente. ujú.
algunos, y por eso, por ejemplo, en Latinoamérica se hablan distintas lenguas romances. Por ejemplo, el Ujú. portugués, el francés, am, y el español. Inclusive se hablan hasta, yo, bueno, eso es una buena pregunta. La verdad no sé la respuesta y será chévere investigarlo. También hasta lenguas germánicas, porque creo que en Aruba y Curazao, si no estoy mal, se habla No, neerlandés, ¿no? es neerlandés, sí, Ajá. Dutch. Sí, sí, Que es, que es bueno, germánica. porque ellos fueron obviamente colonias, son todavía colonias holandesas, si no estoy mal. Ah, ok. Bueno, entonces mira, ahí hay una lengua germánica, pero Sí, sí, sí. predominan las lenguas romances. Bueno, no, y el inglés es otra lengua germánica, ¿no? En Norteamérica. O sea, y allá, por ejemplo, El inglés, exacto. En Ujú. Canadá hablan una germánica y una romance, mire. Claro, tenemos las provincias que hablan francés, que es Quebec, New Brunswick y, bueno, partes de Ontario y de Nova Scotia también hablan francés, pero Bueno, oficialmente en Quebec. ujú, bueno, pero entonces de ahí es que viene la diferencia entre castellano y español y aclaramos por qué nosotros pronunciamos espere que se está tronando. Uy. Por qué nosotros pronunciamos la Z como una S. Y ahora vamos entonces a lo que usted dice. ¿Cómo dijera? Como maneras o agrupaciones que se le dan a los Más países bien. de Latinoamérica, Ujú. dependiendo Sí, esa realmente de es la una de las lengua. preguntas, y yo lo que había escuchado, que creo que no era verdad, es que a el latino como tal era una cultura y el hispano era una lengua, pero realmente no es así. Realmente son diferentes tipos de agrupaciones. Que yo siempre había escuchado, no es que los latinos, por ejemplo, el brasilero es latino porque es cultura latina, y en cambio el de España es hispano porque habla español, En pero no realidad tiene la ambos somos cultura latina. latinos. El brasilero y el Exacto, colombiano somos exacto. ambos latinos, pero nosotros Sí, somos hispanoamericanos, ellos no, pero no por la razón que yo estoy diciendo. O sea, somos latinos porque nuestras lenguas vienen del de la latín. raíz latina, del latín, más no porque haya una cultura, un movimiento cultural o No, no, no. una raíz cultural que se haya denominado latino. No, no tiene nada que Sí, ver no. la parte cultural, es literalmente la raíz de la lengua. Los haitianos también son latinos porque son de América y hablan una lengua romance, y hablan francés. Sí, pero si lo pone así también, España y Portugal serían latinos, No son latinos, pero sí son, mire, póngale cuidado, vamos de lo más pequeño a lo más grande, en lo específico y lo ¿cierto? general. Primero, ¿qué es Hispanoamérica? Ajá, Hispanoamérica son los países de América que hablan que hablan español. español, Exacto. que son 19 países en total. Ahí estamos Ajá. Venezuela, Colombia, México, bueno, la mayoría de Centroamérica, sí, digamos Panamá, en fin, ¿cierto? Luego viene un grupo más grande que es Iberoamérica. América son los países que fueron conquistados por La España y por península ibérica. Portugal. Ajá. Exacto, por los de la península ibérica. Entonces ahí son los 19 que le había dicho, más Más Brasil. Brasil. Eso sería Iberoamérica. Y algunas personas dicen que también debe contarse ahí España y Portugal No, dentro de porque Iberoamérica. si no son de América. Yo diría que no, porque dice Iberoamérica. Ujú, sí, pero hay quienes dicen que, que debería meterse ahí. Ah, esos son los latinos. Es la misma RAE, perdón, es la misma RAE la que dice que España y Portugal deberían incluirse ahí. Pero, Deberían, pero no lo son. pero ese enfoque no es, digamos, no es universal, es algo que sugiere la RAE. Luego viene Latinoamérica. Latinoamérica son los países de América que hablan alguna lengua romance. Entonces, es Exacto. decir, son los de Hispanoamérica, más Brasil, Haití, la Guyana francesa, y hay otras islas del Caribe que también Sí, sí, que hablan hablan lenguas romance. francés. Ujú. Ajá. Eso es Latinoamérica. ¿Y usted ha escuchado hablar el concepto, ha escuchado hablar de Panamericano, Juegos Panamericanos?
La verdad, yo conozco los Juegos Panamericanos, pero no sé de dónde, no sabía de dónde venía el grupo Panamericano. Eso sí es, entonces, eso sí tiene que ver con lo que usted decía al principio. Ese es más un movimiento cultural. El Ok, panamericanismo es un movimiento que fue iniciado por los gringos que quieren como congregar supuestamente, bueno, pero es lo que busca supuestamente el eh, panamericanismo es americanismo. agrupar a todos los países de América independientemente de su lengua. Ok. Entonces, por eso cuando hay juegos panamericanos, lo que juegan es todos los países de América. ¿Y por qué no? ¿Y por qué panamericanos y no americanos? No sé. Creo que pan quiere Porque decir yo como creo todo, ¿no? que, Pan quiere decir como agrupar ajá, todo. Todo es y como yo algo creo que que. también viene con esas ganas de la gente de Estados Unidos de decir que americanos son ellos. Cuando uno dice, es americano, está hablando de Estados Unidos. Para ellos, ¿no? Para nosotros, americano es alguien de América. Pero bueno, de pronto es eso la diferencia. Entonces sí hay diferencia entre latino, hispano y panamericano o Ujú, iberoamericano. euroamericano. Correcto, mis amigos. Y eso Chévere, era lo que chévere. teníamos para ustedes hoy. Se salió de la duda. Ujú. Entonces Hoy aclaramos fue uno, varios conceptos sobre grupos dentro de América. Aclaramos por qué la diferencia entre el castellano y el español. Aclaramos por qué acá pronunciamos la S la igual S, a la C Z y Z. y no como en España. No, buenísimo. Hoy fue uno cortico. Hoy la lluvia nos sacó corriendo ya. Sí, Pero como siempre, con mucho cariño, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, no se olviden de seguirnos, compartir nuestro material, darnos un like, mandarnos mensajitos, que eso es lo que nos mantiene motivados a seguir creando más material para ustedes. Acuérdense, VDD Podcast en YouTube o Viernes de Desmitificación en Instagram. También en TikTok, VDD Podcast nos pueden encontrar. Síganos y bueno, muchísimas gracias. Joao, como siempre, hermano, un placer. sí. Quería terminar diciendo lo siguiente que pronto era importante. El español es la segunda lengua nativa Más del hablado. mundo. O sea, Ajá. o sea, contando solo las personas cuyo el espa- cuy- cuya lengua nativa es el español, sería la segunda, con más o menos 500 millones de hablantes. La La primera primera es el es chino, inglés, el chino. el Me chino. imaginé. Ya, el chino. Ahora, si es por la gente que lo habla, independientemente de si sea Lengua nativa. nativa, es la cuarta. El español sería la cuarta. Ok. Entonces vendría chino, español, inglés. Tercera, tal Eh, vez. Y o francés, tal sea, si, vez. si es nativa, nativa, sí. Primero Sí, nativa, el nativa. chino, el español, el inglés, el hindi y el árabe. Oh, claro, es que como no va a sacar uno de India si ya son la mitad de la población entre China e India. Claro, el hindi, ¿no? India está por encima, Exacto. pero es que esa es la otra. Por La encima del árabe. India tiene una población grandísima, pero India tiene como 24 lenguas oficiales. Entonces también se divide muchísimo quiénes hablan qué. Que la gente del sur no se entiende con la gente del norte de la India. Son muy Ujú. diferentes las lenguas. Bueno, El hindi, el punjabi. Pero bueno, muchísimas bueno, gracias. señores, un abrazo grande, se les quiere con el alma. Y bueno, hasta el próximo BDD Podcast. Un abrazo grande, se les Listo. quiere. Por favor, suscríbanse, síganos, compártanos y un abrazo grande. Chao, Chao, chao. chao. Mario, hablamos, hermano. Chao, chao. Chao, pues. Te cuidan. Todo bien. Chao. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil.